Durante 2000 años fue solo una profecía. Hoy, todo está cambiando. Muchos creen que la construcción del tercer templo es una importante señal profética del fin de los tiempos. Pero, ¿se ha avanzado en los preparativos para el tercer templo? Les sorprenderá saber que ya se han completado 10 preparativos específicos para el tercer templo. Al llegar al número 10, comprenderán por qué esto no es solo una historia religiosa, es un terremoto geopolítico inminente. El libro de Daniel dice: el santuario será purificado, y eso cobra un nuevo significado en nuestros días. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en nuestro tiempo? Porque las profecías no dependen de planes humanos. Se desarrollan según un calendario divino, y lo que sucede hoy en Jerusalén puede cambiar el curso de la historia mundial. Segunda carta a los tesalonicenses advierte: que nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que, como Dios, se sienta en el templo de Dios. El anticristo se sentará en el tercer templo, pero antes de que pueda sentarse, el templo debe construirse. Y antes de que pueda construirse, deben cumplirse ciertas condiciones. Ya casi estamos allí. Cada uno de los 10 preparativos que consideraremos nos acerca al momento en que las antiguas profecías se conviertan en realidad moderna. Esto no es solo una ceremonia religiosa, es profecía en acción. ¿Qué pasaría si les dijera que 5 novillas rojas perfectas acaban de ser entregadas a Israel y que podrían ser la última pieza que falta antes de que se construya el tercer templo? Han oído los rumores, han oído las profecías, pero ahora es una realidad. La Biblia habla de un misterioso ritual que no se ha realizado en casi 2000 años. Un ritual que involucra a una novilla roja perfecta, sin mancha, sin defecto, sin haber llevado yugo. ¿Por qué? Porque solo las cenizas de una vaca alazana pueden purificar a los sacerdotes judíos antes del inicio del servicio del templo. Sin una vaca alazana, el templo no puede usarse. El libro de los Números dice claramente: y tomará como cenizas impuras la vaca que fue quemada para expiación del pecado. En septiembre de 2022, 5 novillas rojas fueron trasladadas a Israel desde Texas. Fueron cuidadosamente seleccionadas, se les revisó la ausencia de imperfecciones e incluso se les examinó por 2 pelos no rojos que las habrían descalificado. Al pasar la inspección, fueron recibidas con bailes y celebraciones, pero no todo el mundo se regocijó. Aunque la mayoría ignoró el evento, quienes comprenden la profecía contuvieron la respiración. Esto no es solo una ceremonia religiosa, es una profecía en marcha. El Instituto del Templo ya ha anunciado su intención de celebrar la ceremonia de la vaca roja antes de la Pascua de este año. No es el año que viene, no es algún día, sino dentro de unos meses. El plazo es el siguiente: se elegirá una vaca para el sacrificio, la ceremonia tendrá lugar fuera de Jerusalén, probablemente en el Monte de los Olivos, y las cenizas se mezclarán, almacenarán y utilizarán para purificar el sitio del nuevo templo. Entonces, el tercer templo estará listo para su construcción o dedicación. Mientras el mundo estaba distraído, maestros artesanos en Jerusalén creaban algo extraordinario. Más de 60 vasos sagrados, cada uno elaborado según especificaciones bíblicas, no se habían usado desde el año 70 después de Cristo. Pero esto es lo que hace esto absolutamente increíble. Les mostraré objetos que valen más que las casas de la mayoría de la gente, hechos con metales preciosos y utilizando técnicas antiguas que tardaron años en perfeccionarse. Esta es la recreación de una menorá dorada del Instituto del Templo, 43 kilos de oro macizo. El precio, $2 millones. Pero esto es lo realmente asombroso.
no es una réplica para exhibición, es una menorá funcional, diseñada para usarse en el servicio real del templo. Y no es solo la menorá. Lo que ven ahora representa la mayor colección de vasos del templo creada desde la destrucción del segundo templo. Recipientes de incienso diseñados para quemar las mismas especias mencionadas en Éxodo. Tazas medidoras calibradas según los estándares bíblicos. Trompetas de plata que podían producir los tonos exactos descritos en el libro de Números. Cada artículo representa meses o años de investigación, artesanía y gasto. Pero aquí está la pregunta que te impactará. ¿Por qué gastar millones de dólares en crear vasijas funcionales para el templo si no planeas usarlas? Arqueólogos y eruditos bíblicos han examinado cada detalle. Cada metal coincide con las descripciones antiguas. Toda la tecnología ha sido recreada según fuentes talmúdicas. Estas no son piezas de museo, son herramientas de trabajo para el futuro del servicio del templo. El Instituto del Templo ha invertido décadas de trabajo y millones de dólares en estos preparativos porque cree que el día en que estas vasijas se usarán se acerca más rápido de lo que el mundo imagina. Lo que están viendo ahora mismo no se ha visto en 2000 años. Estos son hombres judíos modernos, descendientes de la tribu sacerdotal de Leví, que reciben capacitación para realizar los servicios del templo que sus antepasados no habían practicado desde la destrucción romana de Jerusalén. Imaginen este momento. Están presenciando la restauración de un conocimiento que se había perdido durante 2000 años. Estos hombres aprenden rituales que sus tatarabuelos, durante 70 generaciones, solo podían soñar con repetir. En 2009, el Instituto del Templo construyó una escuela de campo en Mizpe, Jericó, a unos 20 minutos de Jerusalén. Aquí, los Kohanim, sacerdotes judíos, y los levitas reciben una rigurosa capacitación para garantizar que puedan realizar a la perfección todos los aspectos del servicio del templo. En 2015, estos estudiantes lograron algo extraordinario: la primera reproducción precisa y auténtica del Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, en 2000 años. Aprenden no solo los rituales, sino también la coreografía precisa del servicio del templo. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra de la oración se reconstruye según fuentes antiguas. La formación incluye la matanza de animales para sacrificios, la preparación de aceites sagrados, la quema de incienso y un complejo sistema de rituales de purificación. No se trata de una educación teórica, sino de una formación práctica para quienes se preparan para servir en un templo real. El programa de formación sacerdotal demuestra que la preparación para el tercer templo va mucho más allá de la construcción de un edificio. Es la restauración de una tradición religiosa perdida que puede revivirse en nuestra generación. Lo que ven ahora no son dibujos conceptuales, son dibujos operativos del tercer templo, creados según los estándares de construcción modernos y listos para su implementación inmediata. Pero esto es lo que lo hace absolutamente asombroso. No solo los dibujos están completos, sino que se ha construido una maqueta que pueden visitar ahora mismo en Jerusalén. Esta es una maqueta a escala 1:150 del tercer templo, con todo lujo de detalles. El edificio cuadrado mide 150 metros de largo y 150 de ancho, según los planos originales. La maqueta se exhibirá en el nuevo centro de visitantes que se inaugurará en Jerusalén en 2025. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. No son solo dibujos religiosos. Son planos arquitectónicos que incluyen códigos de construcción modernos, sistemas eléctricos, plomería, calefacción y ventilación. Es un plano para un templo moderno funcional. Al recorrer este templo virtual, se puede apreciar que cada detalle ha sido planificado. La cámara del Sanedrín, el atrio sacerdotal, el altar, el lugar santísimo.
Cada dimensión coincide exactamente con las descripciones bíblicas. Los arquitectos consultaron a rabinos, arqueólogos e ingenieros para crear planos que combinan los requisitos antiguos con la tecnología moderna. Estos dibujos son el resultado de décadas de investigación y planificación. Están listos para usarse hoy, si se eliminan los obstáculos políticos y religiosos. Lo que ven ahora tomó más de una década en crearse. Estas son las vestiduras completas de un sumo sacerdote judío, recreadas con precisión según las especificaciones bíblicas y listas para usar. Piensen en este momento. Estas vestiduras representan 2000 años de esperanza, sueños y oraciones. Cada hilo fue examinado, cada piedra preciosa elegida según textos antiguos. Este es el pectoral del sumo sacerdote con 12 piedras, cada una grabada con el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Según Éxodo 28, versículos 15 al 21, haz un pectoral de juicio de obra primorosa. Engasta en él 4 hileras de piedras engastadas. Las 12 piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra de este pectoral es genuina. Se trata de zafiros, esmeraldas y diamantes genuinos. Tan solo el trabajo en oro requirió más de 2 años de trabajo de los maestros artesanos. El efod está hecho de lana azul, púrpura y escarlata, tejida según técnicas antiguas. La túnica es de lino fino y cada hilo cumple con los requisitos talmúdicos. Un turbante, un gorro sacerdotal con una placa de oro grabada con la palabra Santo para el Señor en hebreo. Un cinturón tejido con 4 tipos de telas, según lo exigía la ley judía. Todos estos artículos no fueron creados para un museo, sino para el uso de un verdadero sumo sacerdote en un templo real. Pero aquí está la pregunta que desvela a los líderes religiosos. ¿Quién usará las vestiduras? Porque según la ley bíblica, solo una persona puede servir como sumo sacerdote a la vez. Y el proceso de elección de esa persona está a punto de comenzar. Las vestiduras están listas. Solo falta encontrar a un hombre digno de usarlas. Nos encontramos en el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra. Pero lo que ocurrió aquí en 2010 te impactará. Representantes del Instituto del Templo llegaron a este preciso lugar para recoger lo que había estado esperando aquí durante miles de años. Estas son las piedras que formarán el altar del tercer templo. Pero estas no son piedras cualquiera. Según Deuteronomio 27:5. Edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras. No alzarás hierro sobre ellas. Ninguna piedra que veas ha tocado una herramienta de metal. Fueron formadas por procesos geológicos naturales y ensambladas a mano. Según la ley bíblica, este era el único tipo de piedra que podía usarse para construir el templo. Imaginen el momento en que se ensamblaban estas piedras. Los obreros estaban donde podría haber estado el propio Moisés, seleccionando piedras según las leyes dadas 3500 años antes para un templo que todos decían que nunca se construiría. Cada piedra fue examinada cuidadosamente por rabinos para garantizar que cumpliera con los requisitos halágicos. No se encontraron grietas causadas por herramientas de metal ni rastros de intervención humana. Solo la belleza natural de la creación divina. Estas piedras se guardan ahora en una habitación especial, a la espera del día en que se utilicen para construir un altar donde se reanudarán los sacrificios. La reunión de las piedras del altar simboliza un regreso a lo básico, a los tiempos en que el hombre adoraba a Dios de forma sencilla pero sagrada. Estas piedras conectan al Israel moderno con su pasado antiguo y su futuro profético. Lo que ven es el diseño de la sala más importante de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Se trata del salón de reuniones del Sanedrín moderno, el órgano religioso supremo que gobernará el tercer templo. Pero lo realmente increíble de este diseño no es solo una teoría. El Sanedrín ya ha sido reconstruido
se reúne ahora mismo y planifica activamente las operaciones del templo. Imagine este espacio. Una sala majestuosa que recuerda al salón de piedras labradas del templo de Herodes. Asientos circulares para los 71 miembros del Sanedrín. Una fuente central crea un ambiente tranquilo para el debate religioso. El Sanedrín moderno fue restablecido en 2004 por un grupo de rabinos que habían recibido semicá, ordenación rabínica, en una línea ininterrumpida que se remonta a Moisés. Este tribunal religioso decidirá sobre todos los asuntos relacionados con el servicio del templo, quién puede ejercer como sacerdote, cómo celebrar rituales, cuándo declarar la luna nueva y los años bisiestos. El Sanedrín ya está decidiendo sobre cuestiones religiosas y preparándose para su futuro papel en el servicio del templo. El salón está diseñado teniendo en cuenta tanto las tradiciones antiguas como las necesidades modernas. Cuenta con sistema de sonido para grandes reuniones, climatización para la comodidad de los participantes y una biblioteca de textos religiosos de referencia. Cada detalle de la distribución se basa en las descripciones talmúdicas del antiguo Sanedrín. La restauración del Sanedrín y el diseño de su sala representan la restauración del autogobierno religioso judío. Este no es solo un órgano administrativo, sino el liderazgo espiritual del pueblo judío que desempeñará un papel central en el funcionamiento del tercer templo. Este es el coro levita del Instituto del Templo, interpretando las mismas tradiciones musicales que acompañaban los sacrificios del templo en la antigüedad, y ahora, por primera vez en 2 milenios, se presentan de nuevo en Jerusalén. El año pasado, a mitad de semana de Sukkot, el coro levita se unió a decenas de otros músicos levitas en una interpretación festiva del Salmo 27 en el muro sur del monte del templo. La música era parte integral del antiguo servicio del templo. El Salmo 43 dice: «Envía tu luz y tu verdad, que me guíen y me conduzcan a tu santo monte y a tus tabernáculos». Los levitas hacen más que cantar. Recrean una tradición musical sagrada que se perdió hace casi 2000 años. Cada miembro del coro aprende no solo las melodías, sino también el significado espiritual de cada salmo. Aprenden técnicas de canto ancestrales transmitidas de padres a hijos en las familias levíticas. Los instrumentos también se recrean según descripciones bíblicas. Arpas de 10 cuerdas, liras, címbalos y trompetas de plata. El coro se presenta en diversos eventos religiosos, preparando a la comunidad judía para el regreso del culto en el templo. Sus cantos crean un ambiente de santidad y ayudan a la gente a conectarse con las antiguas tradiciones de sus antepasados. El coro levita representa la restauración no solo de la música, sino también del papel de los levitas en la vida religiosa del pueblo judío. En el futuro templo, acompañarán todos los servicios con su canto, creando un puente entre lo terrenal y lo celestial. Sus voces ascenderán al cielo junto con el humo de los sacrificios, como en los tiempos de Salomón y Herodes. Durante 2000 años, nadie supo cómo producir el tinte carmesí exacto mencionado en la Biblia. El secreto se perdió con la destrucción del segundo templo, pero el profesor Omar lo encontró. Este tinte carmesí no es solo decorativo. Según la ley bíblica, debe usarse en las vestiduras del sumo sacerdote, la enorme cortina que separa el lugar santísimo del santo, y como ingrediente esencial, en una mezcla combinada con las cenizas de una vaca roja. Observen este proceso. Estos huevos de gusano, procesados según técnicas antiguas que el profesor Amar reconstruyó a partir de fuentes históricas fragmentarias, producen el tono carmesí exacto descrito en el Éxodo. Piensen en este momento, un color que desapareció del mundo hace 2000 años, restaurado en nuestra generación. El profesor Zohar Amar, de la Universidad Bar Ilan, ha dedicado años a investigar textos antiguos, hallazgos arqueológicos
e historia natural para identificar los insectos exactos, utilizados para producir el tinte carmesí bíblico. El proceso es increíblemente complejo y requiere una recolección precisa, condiciones especiales de procesamiento y técnicas ancestrales de extracción del color. Este tinte no solo coincide con las descripciones antiguas, sino que supera a los tintes sintéticos modernos en durabilidad y belleza. El color carmesí obtenido de estos gusanos posee una profundidad y una intensidad inimaginables por medios artificiales. Es el mismo color que adornaba el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. El redescubrimiento del tinte carmesí completa otro elemento en la preparación para el tercer templo. Ahora, las vestiduras del sumo sacerdote pueden teñirse con los colores exactos que exige la Torá. La cortina del Santo de los Santos puede tejerse con los materiales correctos y teñirse con los colores adecuados. Cada detalle del antiguo servicio del templo puede reconstruirse con precisión histórica. Durante décadas después de 1967, solo un puñado de judíos ascendió al monte del templo y no se les permitió rezar. Hoy, decenas de miles de judíos ascienden al monte del templo cada año. Ahora se les permite rezar abiertamente, cantar y postrarse en oración. El camino hacia la plena libertad judía de acceso y culto en el monte del templo es largo, pero según los activistas del monte del templo, es claramente imparable. El ambiente político en torno al monte del templo ha cambiado significativamente en los últimos años. Cada vez más políticos israelíes apoyan abiertamente los derechos de los judíos en el lugar sagrado. Los movimientos para construir un tercer templo están ganando apoyo entre los israelíes religiosos e incluso entre algunos laicos. El apoyo internacional también está creciendo. Los cristianos sionistas de todo el mundo consideran la reconstrucción del templo como el cumplimiento de la profecía bíblica. Financian investigaciones, apoyan a organizaciones que preparan el templo y presionan a sus gobiernos para que apoyen los derechos de Israel sobre el monte del templo. La generación más joven de israelíes está más abierta a la idea de un tercer templo que sus padres. Los programas educativos en las escuelas religiosas incluyen el estudio del servicio del templo. Rabinos del ejército imparten conferencias sobre la importancia del monte del templo. La opinión pública está cambiando gradualmente, pero el cambio más importante se está produciendo a nivel espiritual. Cada vez más judíos empiezan a verse no como un pueblo en exilio, sino como un pueblo que regresa a casa. El cambio psicológico del pensamiento de la diáspora al pensamiento del templo sienta las bases para la acción política. Cuando un pueblo está espiritualmente preparado, surge la oportunidad política. Así que aquí estamos ahora mismo. Las 4 novillas rojas están calificadas y en la edad adecuada. Todos los vasos del templo están completos. Los sacerdotes están entrenados. Los planes están listos. El apoyo político está creciendo. Pero hay una pregunta que desvela a las agencias de inteligencia de todo el mundo. ¿Cuándo se celebrará la ceremonia? ¿Y cómo será el mundo cuando se celebre? Si todo está listo, los planos, los sacerdotes, los utensilios, incluso la novilla pelirroja, ¿por qué no se ha construido aún el tercer templo? Hay fuerzas poderosas que se interponen en el camino. Algunas políticas, otras religiosas, otras espirituales. Y hasta que no sean eliminadas, la profecía no puede avanzar. ¿O sí? Para comprender la complejidad de la situación, debemos analizar honestamente los obstáculos. No se trata solo de problemas técnicos que puedan resolverse mediante la ingeniería. Son conflictos fundamentales entre diferentes tradiciones religiosas, sistemas políticos y fuerzas espirituales. Cada obstáculo representa un problema multidimensional que requiere no solo soluciones humanas, sino también, quizás, la intervención divina. Comprender estos obstáculos nos ayudará a comprender por qué la construcción del tercer templo
sigue siendo uno de los problemas más complejos del mundo moderno. Estos obstáculos no son accidentales. Forman parte de un plan profético que se desarrolla según el tiempo divino. Cada retraso, cada dificultad, puede tener un propósito en el panorama general de la redención. Empecemos con la mayor barrera de todas, la cúpula de la roca. Es uno de los lugares más sagrados del Islam. Se encuentra justo en el monte del templo, en el mismo lugar donde antiguamente se alzaban el primer y el segundo templo, y actualmente no se permite ninguna construcción judía allí. Cualquier intento de construir un templo provocaría una explosión mundial de protestas, violencia y posiblemente guerra. Los musulmanes creen que el monte del templo es suyo. Los judíos creen que es suyo, y el resto del mundo tiene demasiado miedo de tocarlo. La cúpula de la roca se construyó en el año 691 después de Cristo. C. Sobre las ruinas del templo judío. Eso fue hace más de 1300 años y nunca ha sido demolida ni trasladada desde entonces. Hasta que se elimine este obstáculo, el tercer templo no podrá levantarse. Pero la profecía dice que se levantará. Entonces, ¿qué sucede con la cúpula? Algo debe caer para que algo más se levante. Existen diversas teorías sobre cómo podría resolverse este problema. Algunas sugieren que un terremoto destruiría la estructura. Otras hablan de un posible acuerdo que permitiría a los judíos construir cerca de lugares sagrados islámicos. Y otros creen que solo una intervención sobrenatural podría cambiar el statu quo. La investigación arqueológica demuestra que el monte del templo es lo suficientemente grande como para albergar santuarios islámicos y un templo judío. Algunos rabinos afirman que la ubicación exacta del antiguo templo está al norte de la cúpula de la roca. De ser así, teóricamente sería posible construir sin demoler las estructuras existentes. Pero incluso esta posibilidad provocaría protestas masivas en el mundo musulmán. Para la mayoría de los musulmanes, cualquier construcción judía en el monte del templo es inaceptable. Consideran toda la zona como un santuario islámico, donde las construcciones religiosas no musulmanas constituyen una profanación. La comunidad internacional también se opone a cualquier cambio en el statu quo. Las Naciones Unidas aprueban periódicamente resoluciones que condenan las acciones israelíes en el monte del templo. La Unión Europea y la mayoría de los países del mundo apoyan el mantenimiento de la situación actual, donde los musulmanes controlan los aspectos religiosos e Israel proporciona seguridad. Pero la profecía no pide permiso a la comunidad internacional. Y la historia demuestra que Dios puede cambiar las realidades políticas de la noche a la mañana. La segunda barrera es política. Actualmente, la idea de reconstruir el templo es una pesadilla política. Israel está rodeado de enemigos. Cada decisión está bajo el escrutinio mundial. Si el gobierno israelí siquiera propusiera reconstruir el templo, las Naciones Unidas lo condenarían. El mundo árabe se rebelaría y las naciones amenazarían con la guerra. Por eso la mayoría de los líderes guardan silencio. Retrasan, evitan, eluden, porque saben que un paso en falso podría causar un caos global. Pero ¿y si ese caos forma parte del plan? ¿Y si la profecía no espera paz, sino una crisis? La política puede frenarla, pero no la detendrá, porque la profecía no pide permiso. Ya hay políticos judíos en la Knesset israelí que apoyan públicamente la reconstrucción del templo. No hacen ruido, pero tampoco se retractan. El partido Poder Judío aboga abiertamente por la soberanía judía sobre el monte del templo. El diputado Itamar Ben-Gvir sube regularmente al monte del templo y pide su construcción. La creciente influencia de los partidos religiosos en la política israelí está cambiando la dinámica del debate. Lo que era una posición marginal hace apenas 10 años, ahora se debate en el Parlamento.
Los jóvenes políticos del bando sionista religioso son menos proclives a evitar el tema por temor a la reacción internacional. El apoyo político estadounidense también está evolucionando. Los cristianos evangélicos, que constituyen una parte significativa del electorado del Partido Republicano, son firmes defensores de la idea del tercer templo. Lo consideran el cumplimiento de la profecía bíblica y la proximidad de la segunda venida de Cristo. Pero incluso este creciente apoyo se enfrenta a una fuerte oposición. El Departamento de Estado se ha opuesto tradicionalmente a cualquier cambio en el monte del templo. Los aliados europeos de Israel han advertido de las catastróficas consecuencias de cualquier medida en ese sentido. La presión es enorme, pero no detiene el movimiento. Esto es de lo que pocos hablan. Muchos judíos no están de acuerdo con la reconstrucción del templo. Algunos son ultraortodoxos, otros laicos. Algunos temen que provoque una guerra. Otros creen que solo el Mesías debería reconstruirlo. Incluso los líderes religiosos están divididos. Algunos dicen que ha llegado el momento. Otros dicen que es demasiado peligroso. Este conflicto interno es una de las barreras más silenciosas pero poderosas, porque sin unidad no puede haber movimiento. El enemigo ama la división, porque las personas divididas no pueden construir cosas santas. Pero un acontecimiento, un avance, puede unirlos a todos en un instante. ¿Qué podría cambiar repentinamente la mentalidad judía y unificar sus voluntades? Los judíos ultraortodoxos generalmente se oponen a los esfuerzos activos para construir el templo. Creen que éste debe construirse solo después de la llegada del Mesías y no mediante esfuerzos humanos. Esta postura se basa en la tradición talmúdica, que advierte contra forzar los tiempos mesiánicos. Los judíos laicos se muestran mayoritariamente indiferentes o incluso hostiles a la idea de un templo. Lo ven como una amenaza al carácter democrático de Israel y un peligro de teocratización del Estado. Muchos israelíes laicos se preocupan más por los problemas económicos y sociales que por los proyectos religiosos. Incluso entre los sionistas religiosos existe desacuerdo. Algunos rabinos creen que la generación actual no está lo suficientemente preparada espiritualmente para restaurar el servicio del templo. Señalan la falta de verdadero arrepentimiento y renovación espiritual como un obstáculo para la construcción del templo. Otros líderes religiosos argumentan que la construcción del templo conducirá al despertar espiritual. Ven el templo como un medio, no como un fin, una herramienta para acercar al pueblo judío a Dios. Estos desacuerdos generan una incertidumbre paralizante en la comunidad religiosa. Pero la historia demuestra que los momentos de crisis pueden unir instantáneamente a un pueblo dividido. Una amenaza externa, un gran milagro o un líder carismático pueden superar las divisiones internas. Ese momento podría estar acercándose. La verdad es esta: el tercer templo no solo afecta a Israel, afecta a las tres religiones principales, el judaísmo, el islam y sí, incluso el cristianismo. Para los musulmanes es una amenaza, para los judíos una promesa, para los cristianos una señal. Y eso convierte al templo en uno de los temas más controvertidos del mundo. Líderes religiosos de todas las tradiciones observan atentamente porque saben que si el templo se erige, lo cambiará todo. En Apocalipsis 11, uno de ellos dice: «Se me dio una caña como una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios». Algunos eruditos islámicos ya temen que las vacas rojas traídas a Israel sean una señal de que los judíos se están preparando para los sacrificios en el templo. El templo es más que un edificio. Es un campo de batalla de la fe. Cuando la religión choca con la profecía, no hay terreno neutral. El mundo islámico considera cualquier plan de construir un templo judío como un ataque directo a sus lugares más sagrados.
Al-Aqsa y la cúpula de la roca son los terceros lugares más sagrados del Islam, después de la Meca y Medina. Los líderes musulmanes han advertido de una guerra religiosa si los judíos intentan cambiar el statu quo en el monte del templo. La Organización para la Cooperación Islámica, que representa a 57 países musulmanes, condena regularmente incluso las oraciones judías en el monte del templo, calificándolas de provocación. El mundo cristiano también está dividido sobre este tema. Los protestantes evangélicos generalmente apoyan la reconstrucción del templo, considerándola un cumplimiento de la profecía bíblica. Creen que el templo debe construirse antes de la segunda venida de Cristo y que es un deber cristiano apoyar a Israel en este proceso. La Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias ortodoxas adoptan una postura más cautelosa. Reconocen la importancia de Jerusalén para las tres religiones monoteístas y exigen que se mantenga el statu quo. El Vaticano ha expresado reiteradamente su preocupación por cualquier acción que pueda perturbar el equilibrio interreligioso en Jerusalén. Las tensiones religiosas globales crean un clima en el que cualquier intento de construir un templo podría desencadenar una crisis religiosa internacional. Pero las profecías no evitan los conflictos, sino que los predicen. La quinta y última barrera es la guerra espiritual, porque el templo no es solo un edificio religioso, es el lugar donde Dios habitó, y Satanás no quiere saber nada de eso. El enemigo conoce la Biblia, conoce las profecías, y sabe que cuando el templo sea reconstruido, Jesús regresará. Por eso esta batalla es más que política, más que religiosa, es una batalla en los reinos celestiales. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de que el cielo toque la tierra, el infierno lo destruirá todo. ¿Podría la oposición espiritual que vemos ahora ser el último retraso antes de la construcción del templo? Primero viene la resistencia, luego el movimiento, luego el templo. Y una vez que esto sucede, comienza la cuenta regresiva. La guerra espiritual en torno al tercer templo se manifiesta de diversas formas. Fracasos inexplicables en momentos críticos, cambios repentinos en la situación política, divisiones entre los partidarios del templo. Todo esto puede ser manifestaciones de resistencia espiritual. Muchos líderes religiosos hablan de la necesidad de preparación espiritual antes de construir el templo. Llaman al arrepentimiento, la oración y la purificación espiritual del pueblo judío. Algunos ven los obstáculos actuales como un llamado a un trabajo espiritual más profundo, pero la guerra espiritual tiene dos caras. Si las fuerzas oscuras se resisten a la construcción del templo, entonces las fuerzas de la luz deben apoyarla. Movimientos de oración en todo el mundo oran por la restauración del templo. Grupos cristianos y judíos organizan reuniones especiales de oración para apoyar este objetivo. Voces proféticas de diversas tradiciones religiosas hablan de un tiempo venidero en el que los obstáculos espirituales serán eliminados de forma sobrenatural. Predicen un avance repentino que abrirá el camino para la construcción del templo. Comprender la dimensión espiritual de este asunto ayuda a explicar por qué el progreso a menudo parece lento y los obstáculos tan persistentes. No se trata solo de un esfuerzo humano, es una batalla espiritual por el futuro de la humanidad. Imaginemos el futuro. La cúpula es removida o anulada. Un acuerdo político abre la puerta. El pueblo judío está unido. La religión mundial es derrotada y el enemigo es repelido. Entonces el templo comienza a levantarse, piedra a piedra. Se llama a los sacerdotes, se reanudan los sacrificios y el mundo observa con asombro o temor. Porque cuando el templo regresa, el conflicto regresa, pero también el rey.
El templo puede comenzar con celebración, pero termina con confrontación. Imaginen el día en que se sacrifica la primera vaca roja fuera de Jerusalén. Los medios de comunicación mundiales transmitirán un evento no visto en 2000 años. Las cenizas se recogerán, se mezclarán con agua y se usarán para purificar el sitio del templo. En cuestión de meses o incluso semanas, comenzará la construcción. Las piedras que han estado almacenadas serán transportadas al monte del templo. Los vasos sagrados, creados con un costo de millones de dólares, se instalarán en sus lugares designados. Sacerdotes capacitados vestirán sus vestiduras blancas y entrarán al lugar sagrado. El sumo sacerdote, elegido tras mucho debate y oración, se pondrá un pectoral adornado con 12 piedras preciosas. El coro levítico ocupará sus puestos y comenzará a cantar salmos que no se han escuchado en el templo en 2000 años. Las trompetas de plata anunciarán el comienzo de una nueva era en la historia judía. Pero esto no será solo un acontecimiento judío. Los cristianos de todo el mundo lo verán como una señal de la inminente segunda venida. Algunos se alegrarán, otros tendrán miedo. El mundo musulmán reaccionará con ira y quizás con violencia. La comunidad internacional entrará en pánico, sin saber cómo responder a un acontecimiento que transforma por completo el panorama religioso. Los sacrificios diarios se reanudarán por primera vez en casi 2000 años. Saldrá humo del altar cada mañana y cada tarde. Peregrinos vendrán de todo el mundo para ver el templo reconstruido. Jerusalén se convertirá en el centro de atención mundial como nunca antes. Pero las profecías advierten que este período será breve. El anticristo vendrá y profanará el templo erigiendo su imagen en él. Este evento, conocido como la abominación desoladora, será la señal de la gran tribulación descrita en el libro del Apocalipsis. Tras 3 años y medio de profanación, vendrá el verdadero Rey. Jesucristo regresará al Monte de los Olivos, como predijo el profeta Zacarías. Purificará el templo, derrotará al anticristo y establecerá su reino milenario. Entonces, el templo se convertirá en lo que siempre fue su propósito, una casa de oración para todas las naciones. Vivimos en tiempos proféticos. Los 10 preparativos están casi completos. Los 5 obstáculos se están disipando. El tiempo se acerca más rápido de lo que el mundo cree. La pregunta no es si se construirá el tercer templo, sino si estamos preparados para lo que viene después.